gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Yo voy a hablar acerca del Salmo 19, que habla acerca de la creación y los pactos de Dios. Pero antes de empezar con el abordaje propiamente del Salmo, quiero leer un pasaje de un libro que he estado leyendo, que me gusta mucho, que se llama Gracia para el Momento. El autor es Max Lucado, que es un autor que hace, yo lo conozco porque hace caricaturas para niños. Y bueno, el título de este pasaje dice: las oraciones hacen una diferencia. La referencia es Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero Él escucha a cualquiera que le rinde culto y lo obedece. Dice que la mayoría de nuestras vidas de oración pueden ser mejoradas. Dice, algunas vidas de oración les falta consistencia, están en un desierto o en un oasis, largos y áridos periodos de sequía interrumpidos por breves zambullidas dentro de las aguas de la comunión. Es lo que nos dice este autor. Dice que otros de nosotros necesitamos ser más sinceros, que nuestras oraciones son un poco huecas, que son memorísticas y rígidas, que algunas son más liturgia que vida, y aunque son diarias, son aburridas. Algunas otras más son aburridas y carecen de honestidad. Y nos preguntamos entonces honestamente si la oración hace una diferencia. Y se pregunta el autor: ¿por qué aquí en la tierra querría hablarme Dios desde el cielo? Si Dios conoce todo, ¿quién soy yo para decirle algo? Si Dios controla todo, ¿quién soy yo para hacer algo? Y dice que nuestras oraciones pueden ser torpes y que nuestros intentos pueden ser débiles, pero dado que el poder de la oración está en el que escucha y no en el que lo dice, nuestras oraciones siempre van a hacer la diferencia. En pocas palabras nos dice que siempre es importante que nosotros oremos en todo lo que hagamos, y en todo. Es un hábito que hemos estado tratando de adoptar en la familia, es siempre, ya sea que vengamos acá, ya sea que vamos a ir a las tortillas o donde vayamos, lo que vamos a hacer es siempre pedirle a Dios que sea Él el que nos dé la gracia de poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, en esta noche quiero que ustedes cierren los ojos y que podamos hacer oración para darle gracias a Dios por la palabra que vamos a trazar en esta noche, ¿sí? Padre, tú dices en tu palabra que busquemos primero tu reino y tu justicia, y que después todas las cosas nos serán añadidas. También dices en tu palabra, bendito Rey, que si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, que te la pidamos a ti, poderoso Padre, y que tú la darás abundantemente y sin reproche, pero que te la pidamos con fe, poderoso Señor, porque si lo pedimos dudando, Señor, tú dices que seríamos semejantes a aquella ola del mar que es llevada por el viento de un lado a otro. Entonces, Padre, en esta noche te pido que tengas sabiduría para todos y cada uno de nosotros, bendito Rey, Señor, y te pedimos que la traigas en abundancia, poderoso Padre, para que podamos aprender tu palabra, Señor, para que podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor, pero sobre todo para que podamos ponerla en práctica no solamente en nuestra familia, sino con todos aquellos que nos rodean y que nos conocen. Esto, Señor, para que podamos ser de bendición y de luz para todos aquellos, Señor, que no te conocen, que vean en nosotros, Señor, el amor grande, Señor, que tú tienes hacia la humanidad. Te lo pido, poderoso Rey, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Sea a ti toda gloria, bendito Padre. Amén. Bueno, este salmo en la Biblia de estudio del expositor, que la mayoría ya hemos estado trabajando aquí en la iglesia, pone como título a este salmo, que es el 19, lo titula como La creación maravillosa y los pactos de Dios. En la Biblia que yo tengo en mi casa, que se llama La gloria de Dios en la creación, es el título que pone de este salmo. Este es de la Biblia Dios habla hoy. Este salmo nos habla así en términos así generales de la creación, de todo lo que ha hecho Dios, del pacto que ha hecho con nosotros a través de su palabra y de la presencia de Cristo en nuestra vida. El salmo empieza en versículo 1, nos vamos por favor. Este Salmo 19, capítulo 1, cuando lo tengan decimos amén. Amén. Yo hice el bosquejo de todo el Salmo en 3 partes.
La primera parte que habla del versículo 1 al 6, de lo que es las maravillas de Dios en la creación. La segunda parte que va del 7 al 11, que nos habla de la palabra de Dios o de los mandamientos. Y finalmente los dos últimos, la última parte, que sería del versículo 12 al 14, que nos habla de la gracia de Dios en Cristo. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que va del versículo 1 al 6 y que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En estos primeros 6 versículos, lo que nos habla el salmista David, que es el autor de este salmo, es de cómo a través de la creación Dios nos dice o nos da cuenta de cuán grande es Él, ¿no? Algo que estaba yo analizando ahora que estuve haciendo este estudio es que muchas de las canciones que como cristianos cantamos son letras sacadas de los salmos, ¿no? Y es algo que se me hace muy increíble como la inspiración que genera el Espíritu Santo para crear tan bonitas canciones, ¿no? Que es toda la adoración que damos al Señor. Y bueno, nos habla en este en esta primera parte de cómo la naturaleza creada nos habla de la inminencia y grandeza de Dios en todas las cosas que creó, y nos da testimonio de que tenemos un Dios que es poderoso, que es grande y que es eterno. Poderoso porque Él fue el que se encargó de crear todo cuanto nos rodea. Un Dios sabio porque Él fue el que diseñó todo cuanto hay en esta tierra, y yo creo que ni el equipo más grande de expertos en todas las disciplinas del mundo podría crear una obra tan compleja y tan grande, ya no digamos la naturaleza, sino como el ser humano, como lo que somos, una pequeña criatura de todo lo que ha creado Dios. Entonces la creación nos dice que Dios es sabio, es poderoso y que es eterno, porque siempre está presente. Nosotros, de acuerdo a lo que dice la ciencia, llegará el momento en que como especie nos extingamos, pero Él permanecerá. Pero nosotros sabemos que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, viviremos eternamente junto a Él en nuestra morada celestial. También nos habla un poco pues de lo que para mucha gente es complicado entender, es cómo es que fue creada toda la naturaleza y en general toda la vida y el universo que nos rodea. Supongo que todos hemos escuchado en algún momento acerca de la teoría que predomina en la explicación de cómo se ha generado la vida en el universo, que es la teoría del Big Bang, de la gran explosión, que en pocas palabras nos dice que de la nada se generó una cantidad de material tal que se hizo una explosión que hasta la fecha se sigue dando la onda de choque que generó, que lo que significa esto, que es el universo, se sigue expandiendo hasta este momento. Es increíble, pero también de esta parte de que el universo se sigue expandiendo, eso también se menciona en la Biblia, como la expansión de toda la creación sigue presente hasta el momento. Y eso, la Biblia lo dijo hace ya mucho tiempo, ¿no? Y creo que para muchos es también algo indudable que la otra parte en la que nosotros estamos ciertos o que confiamos es en la parte de la teoría que nos habla acerca de cómo nosotros entendemos que la vida y en general toda la creación fue llevada a cabo y que es por la mano de Dios. Nosotros conocemos cuál es la teoría de la creación,
de acuerdo a la Biblia. Y lo que es un poco complejo es como en las escuelas a los niños se les enseña pues una teoría, porque si lo vemos claramente, la teoría de la evolución no está totalmente comprobada. Tú le puedes preguntar a la persona que más sepa acerca de evolución y que te dé cuenta así del mecanismo de cómo se ha llevado a cabo la evolución, y te va a decir que hay partes o hay huecos que todavía no han sido encontrados, que no han sido todavía explicados, y que te van a decir, no, pues es que hay un eslabón todavía perdido que no hemos encontrado, pero sabemos que sí existe. Entonces, de cierta manera, ellos creen en una teoría que tiene huecos y que no da cuenta de todo lo que es la creación, pero que ellos están ciertos de que así fue, que fue a través de la evolución. La evolución, en términos generales, nos dice que a partir de la nada se generó la materia, y a partir de la materia empezó a surgir la vida, y la vida se fue haciendo compleja poco a poco hasta que empezaron a aparecer los primeros seres vivos, hasta llegar a lo que son pues, ya seres más avanzados como los seres humanos. Pero no explica bien cómo es que se dio esto. Lo que nos dice es que hubo una serie de mutaciones que generaron cambios en los primeros individuos, y que esos cambios que se fueron generando se fueron heredando a las siguientes generaciones. Todo esto con un proceso de millones de años. Pero si nos ponemos a revisar esto, hay algunas objeciones a lo que es el modelo evolucionista de la creación. La primera de ellas, y creo que algunos tienen ya presentes, es que las mutaciones no siempre son benéficas. De hecho, las mutaciones que se generan en un individuo casi siempre son cambios malignos. La prueba está, por ejemplo, en lo que son los tumores que degeneran en cáncer. Son una mutación que se dio en el cuerpo en determinada parte del organismo a nivel celular, que generó un cambio. Entonces, si lo vemos así, el confiar en que las mutaciones siempre fueron buenas y se permanecieron a lo largo de millones de generaciones y de años, sería como que un punto en contra, porque la probabilidad de que eso se dé es infinitesimalmente muy pequeña, ¿no? La otra crítica que tenemos es que la selección natural, que es el proceso o el mecanismo que se encarga de que los cambios se vayan conservando a lo largo de las generaciones, tuvo que haber sido siempre positivo. O sea, que nunca por ahí no salió algún sujeto que tenía algún defecto o que tenía alguna malformación. Y por último tenemos, creo que el más importante, que es que ellos creen que a partir del factor tiempo, que las mutaciones se hayan conservado es debido a que pasaron muchos millones de años, y que eso dio la posibilidad de crear muchos ensayos y muchos errores hasta llegar a lo que es el ser humano actualmente. Se hacía una analogía entre lo que es la teoría de la evolución y la teoría de la creación, haciendo la imagen con una montaña. Y decía que una montaña puede ser que la tengas de un lado así, liso, y hasta arriba así, la cima, pero que no tengas tú así como que un camino así para subir, y que está arriba de esa cima está el ser humano, que sería como lo más complejo que se puede encontrar. Entonces, la teoría de la creación lo que propone es que el ser humano llegó de un solo salto hasta allá, y que fue creado todo así en un mismo momento. La teoría de la evolución, por el otro lado, te dice que en la cima de esa montaña donde está el ser humano, tiene una ladera muy empinada de este lado, que te permite ir subiendo paso a pasito, hasta que llegas y ya encuentras al ser humano ya como lo conocemos, como somos actualmente. Y esto implica que entonces cada paso significa una mutación en el ser humano, en los primeros seres humanos, y hubo cambios. Entonces fueron subiendo, fueron escalando y se fueron dando las mutaciones, y hasta que se llegó al punto. Pero leía también que para que esto se diera, y no vamos a hablar ya de un órgano complejo como podría ser, no sé, el hígado, el ojo o un dedo, vamos a hablar en términos de nivel celular. Para que un ser humano pueda existir se tiene que generar una serie de procesos
Se tienen que combinar muchos mecanismos para que se genere una célula, y de ahí se empieza a dividir hasta que se genere un ser completo. Esto a través de lo que se conoce como el ADN y el ARN, que son los ácidos que generan toda la carga genética que va a tener un individuo. Para que una de esas proteínas de las que está conformada el ácido desoxirribonucleico o el ribonucleico se genere, esto implica una posibilidad muy pequeña de que al mismo tiempo hayan aparecido todas las moléculas necesarias para generar solamente una. Y de ahí, es decir, para que esta se combine con la otra proteína y a su vez esta se combine con la otra, nos va elevando las probabilidades. Entonces lo que yo leía es que las probabilidades de que se generara una molécula para poder decir que haya un organismo a nivel celular eran como de 10 a la menos 200, o sea que sería como un 0 punto seguido de 200 ceros y luego un 1. Esa es una posibilidad infinitamente pequeña. Si tenemos en cuenta que si echamos un volado, la probabilidad de que caiga águila o que caiga sol es de 50 y 50, de 0.5 y de 0.5. Ahora pensar que es de 0.0 y 200 ceros y luego un 1, para que se haya generado nada más una célula de ese tipo, ya no digamos todas las demás, sino nada más una, o sea, sería como tener mucha fe. Entonces, si lo vemos así, de cierta manera, la gran controversia que se tiene entre los evolucionistas y los creacionistas es que los evolucionistas dan por hecho de que su teoría es cierta y que no tiene errores, de que no ha habido nada que se les haya escapado. Pero si tú le preguntas, como yo les comentaba hace rato, a un evolucionista y que te explica así bien la teoría, se va a encontrar partes en las que no te va a poder explicar, como por ejemplo esta parte de los fósiles que muchos han encontrado, pero no hay así como que una cadena en la que se ve claramente cómo fue evolucionando, ya no digamos el ser humano, sino cualquier otra criatura. Por el otro lado estamos los que creemos en que Dios fue el responsable de haber creado todo lo que existe, y vemos que es sumamente complejo y complicado a la vez el darnos cuenta de que la creación tan grande como es, y la prueba está en que, por ejemplo, para hacer ahorita levantar una reja o para hacer una casa, una construcción, se necesita mucha gente, mucho conocimiento, mucha paciencia. Leía también que, por ejemplo, los chinos pueden hacer una estación del metro así completa, así desde cero, de pura tierra hasta todo, ya con el tren incluido, en 12 horas. Pero llegan como 2,000 así obreros y ¡pum!, le echan un montón. Pues en 12 horas ya está la estación, ¿no? O sea, que si fuera aquí en México, yo creo que se aventaban la línea 12, yo creo que en un mes, no sé. Pero ahora imagínense en términos de toda la creación, de todo lo que nos rodea, en términos de qué tan grande es el cielo, los mares y todo aquello que nos impone, que nosotros no nos damos cuenta de qué tan grande es, y ahí es cuando uno reflexiona, cuando uno se da cuenta de que Dios te habla y te está diciendo, mira, o sea, lo grande que es y lo poderoso y lo sabio que es para hacer todo esto. Es lo que nos habla en esta primera parte del Salmo, que nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Veía un video apenas acerca de qué tan pequeños somos en el universo, y la verdad es que como si pusieras, no sé, en esa pared tú pusieras un puntito, y en ese puntito adentro está la tierra, y adentro estamos todos, ¿no? Y se va abriendo y te das cuenta de que somos algo así muy pequeño. Entonces, y te das cuenta de que Dios ha creado todo lo que está, pues sí es algo que impacta. Entonces, en este salmo que compuso David, lo que nos está dando a entender es que la obra de Dios nos está hablando todo el tiempo, a través de la naturaleza, a través de la creación, y que no necesitas un lenguaje especial para poderlo escuchar. De hecho, ni siquiera aunque fueras tú sordo o aunque fueras ciego, tú tendrías la capacidad con otros sentidos de poder darte cuenta de qué tan grande es la creación. Entonces, por eso dice que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, en el tercer versículo. Y dice, un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, porque la obra de Dios ha estado presente en nuestra vida desde antes de que nosotros naciéramos, ¿no? Desde antes que la humanidad existiera como tal. Bueno, también a propósito de la controversia que hay acerca
de ser agnóstico o ser creyente. Me llamaba mucho la atención que antes del siglo XX muchos de los grandes científicos y pensadores que conocemos eran creyentes. Tenemos, por ejemplo, ahí el nombre de Louis Pasteur, Blaise Pascal, Isaac Newton, George Washington, Hegel, Johannes Kepler, Galileo Galilei, René Descartes, Gottfried Leibniz, Michel Faraday, Gregorio Mendel, Lord Kelvin y Werner Heisenberg. Este último, como científico, él descubrió lo que se conoce como principio de incertidumbre, que nos dice que la certidumbre en la ciencia como tal no existe, que en este momento tú puedes hacer una medición de cualquier fenómeno y antes de que acabe el segundo, ese fenómeno ya no va a ser el mismo. Entonces, como tal, nos dice que la certidumbre en la ciencia no existe. Y entonces me llama mucho la atención porque muchos de estos pensadores eran creyentes y creían que mucho de todo lo que se genera y de lo que pasa en la Tierra es gracias a una inteligencia superior, lo denominaban muchos de ellos, ¿no? Tengo aquí algunas citas, voy a leer nada más unas 2 o 3. Creo que mientras más a fondo se estudia la ciencia, más se aleja uno de cualquier concepto que se aproxime al ateísmo. Esto lo dijo William Thomson, que es un físico y matemático inglés del siglo XIX. Si consideramos que las escrituras de Dios son la más sublime filosofía, encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Esto lo dijo Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. O sea, Isaac Newton. Hay otro más, este es de un premio Nobel de Química, que dice: no hay incompatibilidad alguna entre la ciencia y la religión. La ciencia demuestra la existencia de Dios. Su nombre es Derek Barton, lo dijo en el siglo XX, él ganó el premio Nobel de Química. Y hay otro más, de otro premio Nobel de Química, de Medicina, que dice: no quiero creer en Dios, por eso escojo creer lo que es científicamente imposible, que la vida surgió espontáneamente por azar. Esto lo dijo George Watt. Este señor nunca quiso asumir que existía Dios, y conforme fue estudiando y fue tomando más experiencia, llegó el momento en que él tuvo que aceptar pues que la ciencia, así como explica las cosas, no podía ser, pero él preferiría creer en algo que dice que es igualmente imposible de creer, antes que aceptar que sí era creyente o que sí creía en Dios. O sea, pero no era ser ateo, sino que decía que es que la vida surgió espontáneamente por azar. En pocas palabras, que la vida surgió así, de la nada. Y bueno, ya tenemos otro más, de un filósofo exateo que se llama Anthony Flew, y dice: el mayor descubrimiento de la ciencia moderna es Dios. Y bueno, yo reflexionaba un poco cuando leí este salmo y pensaba que bueno, pues David pues tenía todo el tiempo del mundo para poder reflexionar acerca de la creación y para poder contemplar las montañas, los cielos, la tierra, los animales, un poco porque pensaba, bueno, pues su labor es estar así como que en solo, y como pastor pues tiene mucho tiempo como para pensar y para contemplar. Pero bueno, también creo que influyó mucho el que en su casa, bueno, como hebreo, también conociera pues de la palabra de Dios. Pero yo pensaba que si nosotros tuviéramos un estilo de vida como el que él llevaba, lejos de la ciudad, en el campo, tantas distracciones, sin tanta tecnología, si podríamos llegar a hacer este tipo de reflexiones que llevaba él. Y yo creo que igual podría pasar que nos podríamos generar o inventar hábitos que nos alejaran un poco de la obra y de la palabra de Dios. Y creo que aquí lo importante no era solamente la labor que él desempeñaba, que lo llevaba a estar solo, porque mucha gente que trabaja estando sola a la larga genera problemas emocionales porque no tienen mucha convivencia con otros seres humanos. Pero entonces aquí creo que lo más importante en este salmo y es que lo que él hizo, lo hizo con fe, porque nos dice en Romanos 14, en el versículo 23, dice que: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si nosotros no hacemos las cosas con fe, es complicado que nosotros
empecemos a ver la obra de Dios, o empecemos a ver que Él trabaja en nuestras vidas si no tenemos fe. Y bueno, esa es la primera parte de este salmo. Y bueno, hay un par de ejemplos que me llamaron mucho la atención en la naturaleza, de cómo obra Dios. Uno de ellos es el de la pipa del holandés, que es una flor, que es así como en forma de campana, y en la cual el abejorro llega y se mete adentro y se llena de polen y se va, vuela y llega a otra flor, y con todo el polen que tiene poliniza a la otra, y así se lleva a cabo el proceso de reproducción. Se me hace un poco complicado de entender que como ensayo y error, un día pegó así como que chiripazo y se dio que en esa flor precisamente llegara tal abejorro y se diera como que esa simbiosis, esa unión. También tenemos el ejemplo del pájaro guía de la miel y del tejón mielero. El ejemplo es que este pájaro puede oler la miel y puede saber y llegar al árbol donde está la miel, pero no lo puede abrir, porque no solamente por el pico, sino porque pues también las abejas lo picarían. Entonces ahí lo que hace es cantar, y viene el tejón mielero. Entonces él se sube al árbol, escarba y se mete al panal. Y como él tiene una piel gruesa, o sea, sin problemas puede entrar, puede comer, y lo que hace después de que ya comió es se lleva un pedazo y se lo deja así lejos del panal al pájaro para que también coma. Entonces este tipo de colaboraciones en la naturaleza se me hacen muy complicadas, muy complejas de entender, que se dieron de manera azarosa, ¿no? O que por selección natural, como lo maneja la evolución. Y bueno, el último ejemplo que tenemos nosotros de la grandeza de Dios lo tenemos en las leyes que gobiernan este universo de acuerdo a la ciencia, las leyes de la física, las leyes de la química, porque son inmutables y son invariables, y porque se consideran verdades pues absolutas. Entonces, de lo que nos está dando cuenta todas estas leyes con las que opera el mundo es de que hay una única verdad, o de que hay alguien que se encargó de que todo operara así. En este caso, que hay un principio creador y un principio sabio, que es el que se encarga de que las cosas siempre operen de la misma manera, y ese principio es Dios, y que es el que engloba y explica todo lo que nos rodea. Y bueno, en esta parte me encontré un pensamiento que se me hace muy hermoso, que dice que en la naturaleza tenemos, por ejemplo, distinguidos unos 300 tonos de color verde, nada más del puro color verde, 300 tonos. Quienes han visto los crepúsculos en la tarde, o sea, yo no sé si todos se maravillan, a mí me encanta ver un crepúsculo, y cuando veo los tonos del cielo en colores naranja y colores así, muy padre. Y dice que con esa misma precisión con la que Dios hace así como las cosas de manera tan refinada, con esa misma precisión cuida de cada uno de nosotros. Entonces, en la naturaleza nos da una evidencia más de que Dios está siempre ahí presente. Entonces, la fidelidad de nuestro Padre pues es indudable. Y bueno, ya entonces, creo que lo que más me deja este salmo hasta este momento es que nosotros debemos de tener certidumbre acerca de qué estamos creyendo. No porque seamos cristianos eso implica que tengamos una fe a ciegas en la cual digamos, no, pues yo creo en Dios porque sí, o porque a mí me lo enseñaron, o porque siento bonito. Tiene mucho que ver pues, pero sí, como cristianos, y lo dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 21, nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. O sea que nosotros no tenemos una fe ciega en la que todo lo que se nos plantee sea así como asimilada sin nada. Y si ustedes se dan cuenta de esto de examinarlo todo y solamente retener lo bueno y desechar lo que no sirve o lo que no es verdadero, ese es el principio fundamental de lo que se conoce como el método científico. El método científico solamente retiene lo que es comprobable, lo que se sabe que es cierto, lo que es bueno, y lo que no lo va desechando. Entonces, este principio, con que pareciera que es de la ciencia, o sea, está en la Biblia desde hace miles de años. Otro dato que también a mí me genera gran asombro es el ver que en la Biblia tenemos hechos que se escribieron por personas que no se conocían y que se cumplieron a la larga de los siglos, tal cual se escribió en la Biblia. Entonces vamos a hablar de esta segunda parte a partir del versículo 7 al 11 del Salmo 19.
nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces, para quienes, no tienen como no es que no sería como hábito, sino como en su personalidad, el maravillarse con todo lo que ha hecho Dios, pues entonces también ahí nos habla, en esta segunda parte del Salmo nos habla David de lo que es la palabra de Dios, y nos dice que la ley de Jehová es perfecta. Si no te basta la creación y todo lo que hay a tu alrededor, entonces tenemos la palabra de Dios para decirte todo lo maravilloso y lo grande que ha hecho Dios. Y bueno, aquí nos dice que, bueno, como ya lo comentábamos, David había aprendido mucho de la Biblia porque, bueno, pues él como todo joven hebreo, había sido inculcado en la importancia de leerla y meditar en la palabra de Dios. Y bueno, la palabra de Dios nos aclara todo aquello que la naturaleza no nos alcanza a decir acerca de Dios. Nos dice que es un mensaje de Dios bueno, que quiere lo mejor para nosotros. Un Dios que cuando llegamos a conocerlo nos damos cuenta de que tiene buenos propósitos para todos y cada uno de nosotros. Y nos dice en Salmo 138, en el versículo 8, a propósito de los propósitos que tenemos, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y al ser la Biblia un libro, en convertirse en algo ya físico y escrito, implica que el mensaje de Dios no cambia, que siempre ha sido así, que siempre va a ser igual, que no se pierde ni se borra, que no se olvida, que es una carta de amor que Dios ha escrito desde el cielo para todos nosotros y que está ahí presente para que todos la podamos leer. Pues desafortunadamente a veces no la vemos como tal, como una carta de amor de nuestro Padre hacia nosotros, y por eso a veces no nos apasionamos tanto. Yo en algún momento que pasé aquí igual a predicar, yo les comentaba que la verdad yo había ocasiones en que me podría amanecer literalmente leyendo un libro para acabármelo, ya fuera porque me lo dejaban de tarea de un día para otro, o porque me gustaba tanto la trama que decía: no, me lo tengo que acabar. Como cuando ves una película y quieres saber en qué acaba, ¿no? Con esa misma alegría y con ese mismo gozo debemos de también nosotros agarrar la Biblia y leerla, ¿no? O sea, si bien a lo mejor no estamos habituados, creo que es la manera más importante que tenemos de conocer a Dios así de primera mano. Para los que son jóvenes y que, bueno, ahorita la inmediatez es como muy... es algo que resalta mucho pues en sus vidas. Quizás no hayan tenido esa oportunidad de escribir alguna carta a un familiar o a un amigo o a la pareja. En mi caso, yo cuando iba a la universidad, cuando entré tenía yo ya pues 18 años, casi a los 20, en ese tiempo no cualquiera traía un celular. Yo mi primer celular lo tuve más o menos como a los 20, pero antes de eso, y con mi esposa nos carteábamos, o sea, cada semana, a veces diario, y aunque nos veíamos diario todos los días, o sea, el gusto de leer lo que te decía la otra persona, tu pareja, era algo muy, muy padre, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros veamos que el amor que tiene Dios hacia nosotros está escrito aquí, en la palabra, y que como tal es importante que nosotros leamos esa carta, ¿no? Y que nos regocijemos en su palabra. Y bueno, vamos a un poco de lo que dicen en esta parte de las características de lo que es la ley de Dios, los mandamientos. Dice: es ley porque responde a una falla en la condición humana, en algo en nosotros que debe ser cambiado. Dice: la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta porque si bien no puede salvarnos, fue dada para demostrarnos que somos pecadores ante Dios y que necesitábamos de que alguien nos viniera a salvar. Y ese alguien es, ¿quién nos vino a salvar? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, es testimonio, ¿por qué? Porque nos describe las cosas tal como son. O sea, lo que se dice en la Biblia, todo tal cual te lo vas a encontrar así como ha sido escrito y como ha pasado. Yo les decía, por ejemplo, esto de cómo se escribió, de cómo iba a ser crucificado Jesús. Entonces, cuando ya después pasa, y no es porque
los que vivieron ya cuando en el Nuevo Testamento dijeron, ahora nos vamos a encargar de que todo lo que dice el Antiguo se cumpla. O sea, todo se empezó a dar así, o sea, porque fue ley de Dios, o sea, fue de inspiración divina, y Dios ahí nos está hablando de todo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces por eso es testimonio, porque nos describe las cosas tal y como son. Es fiel, no en el sentido de que tenemos nosotros de lo que es la fidelidad, o sea, es fiel porque Dios dice que va a castigar el pecado cuando venga el juicio, porque si Dios es justo y también es misericordioso, y sería que es como complicado de explicarle a alguien así como que ¿cómo puedes tener un Dios que dice que es justo y que va a tener juicio y que a la vez sea misericordioso, ¿no? Pero es que es Dios, y es algo que mucha gente no entiende, que cómo podría ser un Dios justo si no trae también juicio sobre la gente a la gente que es mala, pues la que es impía. O sea, porque sí es grande su misericordia, pero también no puede dejar de lado esa otra parte, ¿no? Que es de ser justo. La palabra de ley de Dios es recta, porque Dios determina lo que es recto, porque Él ha creado todo el universo y como tal hizo las reglas con las cuales iba a operar. Lo que les comentaba hace un rato, o sea, las leyes de la física aplican igual aquí, en China, en Acapulco, en Estados Unidos, o sea, porque así fue creado, pues. O sea, hay leyes que la naturaleza tiene y que son dictadas, creadas por Dios para que la vida pueda seguir operando. Y bueno, también nos dice que es temor de Jehová, porque la Biblia produce en nosotros una reverencia hacia Dios que debe estar presente en todas nuestras actividades. Como les comentaba hace rato, siempre lo más mínimo que hagas en tu vida tiene que ser siempre para la gloria de Dios. Yo he aprendido que lo que uno quiere esconder a veces ante los ojos del ser humano, Dios, a Dios no se le va a escapar. Siempre va a estar Dios ahí presente para que te des cuenta de que algo que no estás haciendo bien lo tienes que cambiar, aunque los demás no se den cuenta. Tú tienes que hacer ese cambio en tu vida. La Biblia es pura porque da luz a nuestra vida, nos ilumina, nos guía, nos ennoblece y nos eleva. Y bueno, nos dice que los mandamientos no podemos hacerlos realidad por nuestra propia cuenta, y por ello tenemos que acercarnos a Dios como pecadores que somos. En ese sentido, la Biblia nos hace sabios, nos da alegría y nos brinda una visión correcta de las cosas. Todo lo anterior de una manera duradera. Entonces, lo que tenemos que hacer es guardar los mandamientos y la palabra de Dios. ¿Pero qué significa guardar? No significa nada más atesorarlos, significa también leerlos, meditar en ellos, recordarlos, pero sobre todo significa ponerlos en práctica. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a empezar a ver que podemos conocer el mensaje del libro también a través de Jesucristo. Y esto lo vemos cuando leemos en el Salmo 19, los últimos 3 versículos. Y dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y todos sabemos que cuando hacemos referencia a roca mía o a redentor, no estamos haciendo referencia a Jesús. Entonces estos últimos 3 versículos nos hablan de Jesucristo, pero sobre todo nos hablan de la gracia de Dios que tiene para todos nosotros a través de Jesucristo. Nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Bueno, como seres humanos tenemos ese error de que a veces no nos damos cuenta de que estamos cometiendo un error. A veces sea por ignorancia o a veces es por soberbia. Entonces la palabra nos ayuda también a que nosotros nos demos cuenta de en qué estamos fallando, en qué estamos siendo mal, ¿no? Yo no agarro este espacio como lugar para poner a evidenciarme y estarme justificando, pero sí, la verdad, no quiero tampoco ser sabio en mi propia opinión, pues, pero sí he cambiado muchos hábitos que tenía antes de conocer bien a Dios. Que yo siempre decía que yo conocía a Dios, pero era pues un Dios hecho a mi medida y a mis gustos, con el que yo hablaba cuando yo quería o cuando yo necesitaba. Pero la palabra te dice que ese no es Dios, ese es un ídolo que tú te has creado para poder estar a gusto contigo mismo. Entonces la palabra nos enseña esto, y a través de Jesucristo. Entonces, como seres humanos cometemos ese error de que a veces pues decimos que no somos pecadores, y a veces lo hacemos por ignorancia o por torpeza, pero a veces lo hacemos aún sabiendo que eso que estamos haciendo o que vamos a hacer está mal, porque Dios también nos ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo.
Y cuando cuando cometemos este tipo de pecados, así como con toda la alevosía y ventaja, eso se llama soberbia. Entonces la palabra aquí lo que pide David es que los libre de los errores que son ocultos. Porque a veces hay cosas que a lo mejor no le contamos a nadie, pero nosotros sabemos en nuestro corazón que es algo que nos está haciendo pecar. A lo mejor no hacemos nada, pero ahora por ahí, con el simple hecho de que tú ya lo tengas en tu corazón, ya se convierte en un pecado. También nos dice que preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. La gran rebelión, yo así como lo veo aquí, es cuando nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí es importante que nosotros siempre estemos también clamando a Dios y a Jesús para que Él nos pueda llevar y para que Él gobierne y tome control de nuestras vidas, ¿no? Para que Dios nos dé la fuerza para poder decir no a aquellas situaciones que en un primer momento pudieran parecer a lo mejor buenas. Con mi esposa hemos platicado mucho este caso de que ella entró a trabajar a una escuela y como que algo sí, como que estábamos en este dilema de si entraba o no, porque bueno, pues sabíamos que el irse a trabajar pues implicaba pues también cambios que se iban a resentir más, sobre todo por los pequeñitos, ¿no? Y saber cambios que también luego pegan en la salud física, pero también en el ámbito espiritual, porque sí llegó a pasar en ocasiones pues, el cansancio de llegar del trabajo o la presión del mismo estrés hace que de repente como que te vayas un poco alejando, ¿no? Entonces el tener un trabajo y tener dinero creo que es una bendición, pero también a veces lo que dice Pablo, lo que parece bueno no siempre lo es, ¿no? A la larga se convierte en algo que no es tan benéfico, porque bueno, ella llegaba muy estresada porque pues, el trabajo no era algo que disfrutara al 100%, y ahí entonces lo que debemos de pedirle siempre a Dios es poner los planes que tenemos, ponerlos a su escrutinio, y que sea Él el que decida y que se haga su voluntad en nuestra vida para que nosotros tengamos su apoyo, sobre todo, y que tengamos la tranquilidad de que todas las cargas nos está ayudando a llevarlas Él, porque Dios no quiere que nosotros carguemos con preocupaciones, ni con temores, ni con ansiedades, ni con angustias. En términos generales, creo que lo más importante para mí en este salmo es que veamos las maneras que tiene Dios de hacerte ver cuán grande es, pero sobre todo cuánto amor te tiene. Si tú no disfrutas de todo lo que tienes a tu alrededor, por ejemplo, los que han ido al mar y que se paran enfrente del mar y te das cuenta de qué tan grande es, pero qué tan bonito es estar dentro de una playa con agua calientita y estarte bañando, mojando, te das cuenta de que es algo maravilloso. Y todo eso lo ha creado Dios para nosotros. El cielo igual, o sea, ver un cielo despejado, o un cielo nublado, o un cielo, no sé, un atardecer, como te gusta el cielo, te das cuenta de que eso también lo creó Dios, y lo creó para que tú te des cuenta de cuán grande es Él y cuánto amor tiene para ti. Pero si eso a ti a lo mejor no te es así como suficientemente claro, está la palabra. Está la palabra de Dios que nos dice no solamente todo lo bueno que ha hecho Dios, sino que nos ha venido a decir que nos hace falta mucho por trabajar, y que si fuera así como por nuestra propia naturaleza, nadie sería salvo. Por eso viene nuestro Señor Jesucristo a salvarnos y a regocijarnos también. Yo, por experiencia personal, y es el más grande ejemplo que tengo del amor de Cristo, pues siempre voy a hacer, o sea, yo, mi familia y mis hijos. O sea, yo me maravillo en la creación de mis hijos. Yo siempre he pensado que nunca el ser humano va a poder llegar a crear algo tan perfecto como lo es un ser humano. Y espero que, bueno, que todos nos vayamos con esa reflexión en la cabeza, de maravillarnos ante todo lo que Dios tiene para nosotros. Así como David se maravillaba y reflexionaba acerca de todo lo que Dios había hecho para él, nosotros tenemos mucho también que agradecer. Y si a lo mejor estamos postrados y no podemos gozar de todo lo que hay afuera en la calle, o no podemos estar en la palabra, aún así estamos bendecidos porque Dios está con nosotros, y sabemos que después de esta vida tendremos una vida más hermosa todavía, y es algo que no debemos de perder de vista siempre, que aquí estamos nada más de paso. A mí en lo personal eso me costó mucho soltar esta parte de no, pero espérame, ¿cómo que nada más esto de paso si nada más vida hay una, no? Ya cuando te enteras de que pues no es cierto, o sea, vida va a ser aquí lo que te dicen, pero tu vida de verdad va a ser en la morada celestial con nuestro Padre. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber estado aquí con ustedes,
y espero que pues Dios los bendiga y que siga permitiendo que cada uno de ustedes sean de bendición para todas las personas que los rodean. Yo es algo que le agradezco también a Dios que nos permita llegar aquí, que nos dé la gracia de estar aquí presentes, no solamente para recibir su palabra, sino para poder orar por los demás, para poder orar por esta colonia que cada día está más corrompida y que nos convirtamos en siervos de Dios, en guerreros para luchar con Él, para recuperar todo esto que es nuestra tierra y que Dios nos ha dado. Y que creo que, bueno, si algo tenemos bien cierto es que la batalla la está haciendo Dios y que la victoria es de Él también. Gloria a Dios, porque sin Él, y siempre lo digo también cuando paso a predicar, es que todo es de Él, todo que lo tenemos en esta vida, todo es de Él. Él nos da, nos presta para que tengamos una vida más cómoda, pero no olvidemos nunca que siempre todo se lo debemos a Dios. De Dios es todo, y entonces siempre agradecerle a Él por su bondad, por su generosidad en nuestra vida. También le quiero dar gracias al Señor porque he escuchado mi oración, pero sobre todo porque tengo fe en que Él responderá. Bueno, vamos a despedirnos. Padre Santo, te pido, bendito Rey, Señor, tú que eres grande, Señor, justo y misericordioso, te pido en esta noche, bendito Padre, que tú permitas que mis hermanos lleguen con bien a casa. Te pido también, Señor, que tú los cuides y los guardes.